Qué gusto estar nuevamente con ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vamos a continuar con la lección número 3 de este tema tan interesante que se llama Satanás. Ya hemos visto 2 clases y hemos aprendido lo que la Biblia, la Santa Biblia, enseña sobre esto. Porque tanto así como Dios es un ser espiritual que no se muestra físicamente, también los ángeles no se manifiestan corporalmente, y dentro de ellos Satanás tampoco se manifiesta corporalmente, de manera que tenemos que acudir a la única fuente confiable para estudiar estos temas, que es la Santa Palabra de Dios, la revelación de Dios para nosotros de todas las cosas que tienen relación con Dios mismo. Dentro del tema aprendimos que en el principio nuestro Dios, que es un Dios trino y uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó todas las cosas. Y sobre los ángeles, la Biblia no enseña exactamente en qué tiempo fueron creados, pero sí enseña que ya existían para cuando fue creado el universo, para cuando fue creado el hombre y las cosas materiales. Entonces, el Dios nuestro viene desde la eternidad y dice que todas las cosas fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo. Dice: los principados, potestades, los que están en el cielo, las que están en la tierra y todas las cosas. Y dentro de eso, pues, hay un personaje creado por Dios llamado Satanás, y que es el ser más elevado que ha creado Dios de toda su creación, de todos los seres que Él ha creado. Satanás es el ser más elevado que Él ha creado. Y también vimos que Satanás es una persona, tiene todas las características y fue creado como una persona, no como muchos quieren enseñar. El mismo Satanás se inspira eso, de que él no es una persona, que es solamente una representación del mal, es un concepto, etcétera, que Satanás no existe como persona. Y esa es una de sus principales armas. Entonces hemos estado viendo en las primeras clases todo ese concepto sobre la creación y sobre cuándo fue creado, etcétera. Es el único ser que de los angélicos que nos relata la palabra desde su creación, para qué fue creado, cómo fue creado, como un ser hermoso, un ser sabio, etcétera, y también toda su vida, y también nos relata al final cuál es su destino. Y dentro de las cuestiones de la personalidad que estamos viendo, vamos a continuar a ver algunos aspectos más de la personalidad. Y habíamos visto la última vez que en unas citas que leímos del libro de Job, que dice que todos los hijos de Dios se presentaron delante del trono de Dios, y entre ellos iba también Satanás. Y que el Señor le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Mira, justo, perfecto, sin pecado. Sí, pero tú le has dado todo. Si le quitas todo lo que tiene, pues va a renegar. Bueno, le dice Dios: quítale todo lo que tiene, nomás a él no lo toques. Y Job no renegó, y después viene otra vez, en otra ocasión, igual, todos los hijos de Dios se presentaron delante de él en su trono, y entre ellos Satanás, y le dice: ya has visto que Job, a pesar de que me incitaste para dañarlo, no renegó. Dijo: sí, bueno, le quitaste sus pertenencias,
pero no le tocaste su carne, su cuerpo, porque el hombre cuando le tocas su cuerpo entonces va a renegar y va a maldecir a Dios. Y dice, bueno, tócale el cuerpo, pero que no muera, no lo mates. Y tenemos toda una historia muy interesante con respecto a esto, pero lo que estamos viendo aquí es que aquí estamos viendo la personalidad de Satanás. Si fuera nada más una metáfora, un concepto, no estaríamos hablando de que se presenta delante de Dios, que expresa sus opiniones y actúa y cosas así, es que es una persona. Entonces, en ese pasaje, una de las verdades que aprendimos es que Satanás tiene acceso a Dios. Satanás tiene acceso a Dios. Y lo podemos ver también en una cita del Nuevo Testamento, cuando está el apóstol Pedro con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice que Satanás le ha pedido a Dios zarandear a Pedro. Y el Señor Jesucristo le dice, vamos a leer la cita, está en Lucas 22:31. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Sabemos que después el Señor le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y cuando todo haya pasado, tú confirmes a tus hermanos. Pero bueno, lo que estamos aquí enfatizando es que tiene acceso a Dios y pidió a Dios permiso para zarandear al apóstol Pedro. En otra ocasión también vemos en la palabra de Dios, ya en el libro de Apocalipsis, en los tiempos del fin, cuando Satanás ya le es quitado ese acceso a Dios, pero en el momento en que le es quitado, según la visión de Apocalipsis 12:10, ahí confirma el concepto de que hasta ahorita tiene acceso con Dios. Dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces aquí está muy claro de que la personalidad de este ángel tremendo, ahora tiene acceso a Dios, pero también tiene acceso Satanás a los hombres. Tiene acceso a los hombres. Y al tener acceso a los hombres también manifiesta todas las características de su verdadera personalidad. En el libro de los Efesios, capítulo 6, de versículos 10 y 11, dice el apóstol Pablo a la iglesia, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes contra las acechanzas del diablo. Quiere decir, el diablo está acechando. La palabra que utiliza ahí para acechanzas es metodías. O sea, es un método, son acechanzas, son sutilezas para estar ahí. Y dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios, porque ahí anda. Y el apóstol Pedro también lo dice en 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Como león rugiente. Entonces, todos estos conceptos nos hablan de qué es una persona y cuál es esa personalidad.
también se nos revela esa personalidad de Satanás cuando enfrenta al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, al Hijo de Dios que también se le llama el postrer Adán. Y le ofrece todas las posesiones terrenales a Cristo con la condición de que se postre a adorar a Satanás. Y vamos a leer este pasaje en los Evangelios, está en Lucas capítulo 4, del 1 al 13. Lucas capítulo 4, del 1 al 13. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muy bien. Vemos aquí también la personalidad. ¿Será una metáfora nada más que hace todas estas cosas? Aquí se ve muy claro que es una persona que está tentando a Dios. Y algo muy interesante, que lo que Satanás ambicionó, según lo que dice Isaías, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, seré como Dios. Pues es lo mismo que Satanás, por medio de la serpiente, le ofreció al primer hombre, a Adán y a Eva. Como dice Génesis 5, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, en esta cita donde Satanás le está ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo darle autoridad y poder sobre todos los reinos de la tierra, porque dice: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Todo ese poder y toda esa autoridad, efectivamente, el Señor Jesucristo no lo negó, y de hecho la Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y el mismo Señor Jesucristo le llama a Satanás el príncipe de este mundo. O sea que efectivamente le ha sido entregado todo ese poder y toda esa gloria. De hecho, todo ese poder y gloria que nuestro Señor Jesucristo rechazó de parte de Satanás en las tentaciones del desierto, le fueron entregados por Satanás también a un futuro personaje que habla la palabra, que le llama
el hombre de pecado. El hombre de pecado. Pero esto está todavía en el futuro. Y está escrito que viene un tiempo que le llama la Escritura la tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia para estar con el Señor en el cielo. Y viene ese tiempo de una semana de 7 años en el cual el anticristo va a aparecer, y también se le llama el hombre de pecado, y le será dado toda autoridad y todo poder sobre todos los reinos de la tierra. Vamos a leer esa cita, es segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 10. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces hay un espíritu contrario, un espíritu mentiroso que se le llama el anticristo. El apóstol Juan también lo menciona en su primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces hay una táctica, o sea, todo esto que estamos viendo, antes de pasar a otro tema sobre esto mismo, que es el poder de Satanás, lo que estamos tratando de escudriñar antes es que Satanás es una persona, cuál es su personalidad, cuál es su táctica. Entonces todo esto que vimos es una prueba de lo que estamos viendo. Dice en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hasta ahí leímos, pero el siguiente versículo, el 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha de Satanás con todos sus demonios. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de los ángeles, entre los cuales hay una categoría que se llama ángeles caídos? Y que los ángeles caídos hay dos grupos: los que están sueltos y los que están en prisiones, puestos ahí por el Señor en las prisiones del abismo. Bien, entonces Satanás es el príncipe de este mundo, el que está en esa pirámide de jerarquías que la Biblia le llama, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es toda una organización jerárquica y toda esa lucha es contra los hijos de Dios. Es contra todas las personas que ya han creído en nuestro Señor Jesucristo, le han entregado su vida y lo han recibido como su Señor y su Salvador. Toda esa lucha está encaminada. No está encaminada para los no creyentes, los no regenerados, porque ellos le pertenecen a Satanás.
entonces ya están bajo su autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que rechaza a Jesucristo o que no ha querido entregarle su vida a Jesucristo y creer quién es Él y su obra que ha hecho, según la Biblia, le llama hijo del diablo y está bajo el poder de Satanás. ¿Cómo podemos ver eso? Vamos a verlo por último, un par de citas que nos hablan de eso. Una de ellas está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Les dice el Señor a los judíos que lo rechazaban a Él como el Mesías y no creían en Él. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, o sea, Satanás, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Sabemos que somos de Dios. Bueno, esta otra cita, primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos aquí entonces este concepto que es muy importante entenderlo. Lo sepamos o no lo sepamos, mientras no estemos en Cristo y que nuestra fe esté puesta solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, el Dios con nosotros. Mientras no estemos en esa posición, no hay otra más que estamos en la otra posición. ¿Y cuál es la otra posición? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, todo esto nos ayuda a entender cuáles son las estrategias. Por eso el apóstol Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces tenemos que entender muy bien a este personaje y sus huestes, porque está queriendo destruir la iglesia, destruir todo, porque su propósito básicamente es llegar a ser como Dios. Llegar a ser como Dios. Entonces tenemos que buscar en las Escrituras. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde la Escritura lo revele, porque es lo que Dios quiere que sea revelado. Dios revela solamente ¿hasta dónde? Hasta donde Él lo permite y hasta donde Él considera que debemos saberlo para nosotros no ser sorprendidos, dice, y estar velando, como dijo el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bien, pues con esto terminamos el concepto de que Satanás es una persona y nos declara la Biblia todos los aspectos de su personalidad. La próxima vamos a ver cuál es el poder que tiene Satanás. Sí tiene poder, pero vamos a ver hasta dónde, cómo Dios le permite, porque todo el poder y todas las obras de Satanás están incluidas solamente en la voluntad permisiva de Dios. Es decir, que Él tiene que pedirle permiso a Dios para cualquier cosa que haga. Bien, pues con esto se nos terminó el tiempo. El Señor les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima. No olviden que tenemos todos estos audios, videos, clases, predicaciones, alabanzas hermosas al Señor. Todo eso está en nuestra página de internet, que la vamos a poner en un momento más para que ustedes busquen ahí y se capaciten más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
Dios les bendiga, nos vemos la próxima.